Bienvenidos a Susurros Oscuros, el canal donde los relatos más escalofriantes salen a la luz. Hoy les traigo 3 historias sobre el misterioso y oscuro mundo de los bosques encantados, donde los árboles guardan secretos antiguos y las sombras parecen moverse por sí solas. Si alguna vez te has sentido observado entre los árboles, estos relatos te harán dudar antes de adentrarte en un bosque nuevamente. Prepárate para descubrir qué acecha en la oscuridad. Historia 1. La voz en el bosque. Habíamos planeado un viaje de fin de semana a las montañas, en una zona famosa por sus bosques frondosos y senderos ocultos. Era una de esas excursiones que nos prometimos hacer alguna vez y finalmente lo logramos. Llegamos al lugar al atardecer y nos instalamos en una zona despejada para armar las tiendas de campaña. La primera noche transcurrió sin problemas, hasta que uno de mis amigos, Tomás, mencionó haber escuchado un extraño canto en el viento. Era un sonido leve, casi como un murmullo, pero constante. Nos reímos de su comentario, atribuyéndolo al viento entre las ramas. Sin embargo, lo que empezó como una broma se tornó inquietante cuando, alrededor de la medianoche, todos comenzamos a oírlo. A la mañana siguiente, aún intranquilos por el suceso, decidimos explorar los alrededores. Nos dividimos en 2 grupos y nos adentramos en el bosque, pensando que podríamos encontrar alguna señal de otros campistas o simplemente disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos, más extraña parecía la atmósfera del lugar. El canto suave volvía cada vez que el viento soplaba, como si el bosque estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Esa tarde, mientras caminábamos, Tomás gritó de repente. Nos giramos y lo vimos pálido, apuntando hacia un árbol donde alguien había tallado un símbolo. Era un círculo con unas líneas en espiral que formaban algo similar a una cara. Aunque pensábamos que era una broma de algún excursionista anterior, el símbolo parecía estar allí desde hace años, cubierto de musgo y desgastado por el tiempo. Decidimos regresar ao campamento, pero el camino parecía haber cambiado. A medida que intentábamos orientarnos, el canto comenzó a sonar más fuerte, como si cada paso que dábamos despertara algo en el bosque. La voz se volvía clara y penetrante, con un eco que parecía envolvernos. Al final de la noche, al llegar finalmente a nuestro campamento, nos encontramos con algo perturbador. Todas nuestras pertenencias estaban desordenadas y las tiendas de campaña estaban tiradas en el suelo. Nadie había estado allí, pero había huellas alrededor, huellas que no eran humanas. Aquella noche no pudimos dormir. La voz continuaba, susurrando nuestros nombres, y al mirar alrededor notábamos sombras que se movían entre los árboles. Nadie sabe cómo sobrevivimos aquella noche, pero algo en el bosque parecía deleitarse con nuestro miedo. Historia 2. El guardián de las sombras. Desde hacía años escuchaba historias sobre el bosque de las sombras, un lugar que los lugareños consideraban prohibido debido a la presencia de un guardián oscuro que no permitía que nadie explorara demasiado. Las personas que se adentraban en el bosque decían haber sentido una presencia que los seguía, siempre a una distancia prudente, observándolos con ojos invisibles pero aterradores. Decidí adentrarme en ese bosque un fin de semana, armado solo con una linterna y una cámara. Los árboles altos y la penumbra permanente creaban un paisaje tétrico, y cada paso se sentía como una invasión en un terreno prohibido. No tardé en sentir la sensación de ser observado, como si una sombra sin forma se deslizara entre los troncos, siempre en el límite de mi visión. Al caer la noche, encendí una pequeña fogata y me senté junto a ella para calentarme. Entonces, noté un cambio en el aire
El bosque parecía haberse sumido en un silencio absoluto, como si todos los sonidos hubieran sido absorbidos por algo más grande y oscuro. Fue en ese momento cuando vi una figura alta y delgada, una silueta negra con ojos brillantes que me observaba desde detrás de un árbol. No podía ver su rostro con claridad, pero sentía una energía opresiva que me impedía moverme. La figura comenzó a moverse en mi dirección, y con cada paso el ambiente se volvía más frío, como si estuviera llevándose la vida del bosque. En ese instante, escuché una voz gutural, profunda y sombría, que decía: "En este bosque no es para los vivos". Mis manos temblaban, y cuando finalmente pude moverme, giré y corrí sin rumbo, solo con la esperanza de encontrar la salida. Sin embargo, parecía que el bosque me estaba jugando una broma, guiándome en círculos mientras la figura continuaba siguiéndome, lenta y segura. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré un sendero y logré salir de aquel lugar. Desde entonces, siento que algo me observa desde los rincones oscuros, como si el guardián del bosque no me hubiera dejado escapar del todo. Historia 3. La procesión en la niebla. Esta historia comenzó como una broma de fin de semana con amigos. Habíamos escuchado hablar de un bosque al que llamaban el Bosque de las Almas, un lugar donde, según decían, podías ver a una procesión de figuras extrañas durante las noches de niebla. A pesar de las advertencias, decidimos ir para vivir una experiencia aterradora. Nos adentramos en el bosque al anochecer, y en cuanto entramos, una neblina espesa comenzó a cubrir todo el lugar, reduciendo nuestra visibilidad a unos pocos metros. La atmósfera era sofocante y un silencio antinatural llenaba el aire. Caminamos en silencio, esperando que algo ocurriera, cuando de repente escuchamos el sonido de pisadas. No era uno de nosotros, eran pasos suaves pero continuos, como si una multitud se moviera a lo lejos. Avanzamos con cautela, y fue entonces cuando vimos las primeras figuras. Se movían en fila, avanzando lentamente entre la niebla, como si estuvieran atrapadas en un bucle eterno. Vestían ropas viejas, de otra época, y sus rostros eran pálidos y vacíos, como si no tuvieran alma. Eran docenas, tal vez cientos, caminando en un extraño trance. Uno de mis amigos quiso acercarse, pero cuando dio un paso hacia la procesión, una de las figuras se detuvo y lo miró directamente. Sus ojos eran pozos oscuros, sin expresión alguna, y de repente comenzó a moverse hacia él. A mis amigos y yo quedamos paralizados mientras la figura se acercaba lentamente, extendiendo una mano huesuda. Finalmente, mi amigo logró dar un paso hacia atrás y la figura se detuvo. En ese momento, el suelo comenzó a temblar y un sonido profundo, como un gemido de dolor, surgió de la niebla. Todos los caminantes giraron sus cabezas hacia nosotros al mismo tiempo. Fue una señal de que teníamos que salir de ahí. Corrimos con toda nuestra fuerza y mientras huíamos, escuchábamos los pasos de la procesión acercándose cada vez más. Cuando logramos salir del bosque, la niebla desapareció y nos dimos cuenta de que habíamos estado cerca de perder algo más que nuestro sentido de orientación. Aquel bosque estaba maldito y los ecos de los pasos y los susurros todavía resuenan en nuestras mentes, como una advertencia de lo que ocurre cuando desafiamos lo que debería permanecer en las sombras. Cierre si estas historias te dejaron sin aliento. No olvides suscribirte a Susurros Oscuros para más relatos escalofriantes. ¿Te atreverías a adentrarte en un bosque maldito? ¿Has vivido algo similar? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el próximo susurro.